Entonces, el nuevo enfoque complejo. La metodología de la investigación científica compleja implica lo holístico, lo dialéctico, lo holográfico. Sistémico también, ya vamos a verlo dentro de un momento. Holístico, dialéctico, holográfico. Lo holístico es decir, hacer un enfoque de la totalidad. Ya está. Bien, ahí está. Entonces, en su totalidad implica lo sistémico, estructural, funcional, causal, determinística y otros. Y entre otros estaba la pregunta que se me hizo por parte de Adalberto. ¿Qué cosa es lo sistémico? Conjunto de elementos relacionados entre sí que permite que funcione. Es decir, esas relaciones que se dan entre los componentes permiten que se estructura. Y la estructura implica su funcionalidad. Repito, cuando nosotros analizamos el enfoque sistémico, caracterizamos el enfoque sistémico de una investigación, necesitamos descomponer el objeto en sus partes constitutivas. Después ese objeto se relaciona entre sí. ¿Qué es lo que lo relaciona? Si esto fuera un poco más presencial, ¿qué es lo que posibilita e implica el relacionamiento entre las partes constitutivas del objeto? A ver, niños, todos a coro. La ley. Aidel, te doy chance a que responda. La ley. La ley. Las leyes. Es decir, usted dice, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, vamos a caracterizar el comportamiento mecánico de un objeto. Entonces, dame algo ahí que pueda dejar caer. No, eso no. A ver, dame el lapicero. Yo tengo aquí un lapicero que me alcanzó mi hija, la doctora Yamile. Y si lo suelto, se cae. Lo suelto, se cae. La fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Genio del siglo XVII, Newton. Más masa, más fuerza. La gravedad es una constante. Quiere decir que la fuerza es directamente proporcional a la masa. Perfecto. Hay un enfoque en el cual se sistematiza 3 variables y se genera una ley, la fuerza de gravedad, que explica por qué los objetos caen cuando se sueltan. El científico del siglo XVII, XVIII explicaba la fuerza de gravedad y hizo su aporte a la evolución del mundo. Muy bueno. Ahora, la existencia de la ley permite entonces desarrollar una lógica del pensamiento. Es decir, si lo suelto, se cae. Yo voy a bajar por las escaleras si vivo en un edificio de 10 pisos y no por el balcón. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad me va a acelerar mi cuerpo a un nivel tal que cuando llegue al piso me mato. Y entonces ya estoy lógico determinista, una causalidad determinística. Elementos, relaciones, leyes, función y lógica. Esa es la estructura funcional. Ahí puede entrar también lo cualitativo y lo cuantitativo como expresión de los cambios, pero que eso se acerca un poco más y después ya lo que vamos a ver en lo dialéctico. Seguimos, Frank. Lo holográfico, ¿qué implica? Que no solo vamos a atender al todo, sino vamos a atender al hecho de que cada parte es expresión del todo. Eso es lo que es lo holográfico. Quiere decir que cada uno de los que me escuchan son mexicanos. Es decir, el hecho de que
sean en México, que hayan nacido en México, que tienen la nacionalidad mexicana, no implica que todos sean México, pero que sí cada uno de ellos son portadores de México. Ese es el enfoque holográfico. Cada célula del cuerpo de uno es portadora de ese cuerpo y por lo tanto influye, se expresa, lo caracteriza en cualquier situación, digamos la pandemia. Se enferma una célula de un determinado órgano y está afectando el todo, la enfermedad del cuerpo. Es decir, cada elemento no es solo que se relaciona con los demás, que se estructura, que expresan leyes que se dan dentro de la misma y que funciona como tal, el enfoque estructural funcional, sino que cada uno de los elementos constitutivos de ese todo es a su vez portador del todo. El ser humano ya puede ser mexicano, boliviano, cubano, etc. Sigue teniendo las cualidades y características que connotan al ser humano. Ese es también lo holográfico. Fran. Vamos ahora a lo dialéctico. Lo dialéctico, sin duda, es lo más difícil de comprender. Estos múltiples componentes que conforman el sistema se relacionan de un modo dialéctico cuando son portadores cada elemento de su contrario. Bien, ¿el fotón es partícula o es radiación? Las dos cosas a la vez. ¿Cómo es eso? Bueno, la vida demuestra que en el micromundo lo cuántico precisa que cada elemento es radiación y partícula. O sea, lo que antes era la luz, radiación, la acústica, radiación, las piedras, partículas, en el micromundo son las dos a la vez. O sea, la luz, Alberto, ¿te molesta o te beneficia? No, ya lo corregí, no se preocupe. Ya. No, porque la luz es buena y mala a la vez. Entonces, por eso dejé un espacio para que entre un poco de luz. ¿Estamos en contra o a favor de la luz? No. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Entonces uno tiene que manejar la regularidad del comportamiento cuando está consciente de que los componentes y el objeto son iguales y distintos a la vez. Y el investigador tiene que revelar eso en cada uno de los componentes y elementos constitutivos del objeto de estudio. No solamente se oponen, sino que se complementan. Es más, el uno sin el otro no existe. Fíjense cómo es la cosa. Luz y oscuridad. ¿Qué es primero? Es más, no tiene ni sentido hacer la pregunta. La oscuridad existe porque hay luz y la luz existe porque hay oscuridad. Y no tiene sentido separar los dos elementos. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Los dos. ¿Y quién se hizo primero, al hombre o la mujer? Híjole, ahí está el detalle. ¿Y quién es más importante, el hombre o la mujer? Ninguna de esas preguntas tiene sentido desde lo complejo. Salud, enfermedad. No hay enfermedad, no hay salud. Es difícil entender eso, pero es así. Bien. Porque sin uno, el otro no existe. Bueno. Las clases sociales desaparezcan una para que la otra imponga el
la aurora de la sociedad. Los dos a la vez. Desaparece uno y desaparece todo. Bueno, vamos a hacer así. Porque nos estamos metiendo en aspectos complejos, pero contradictorios. El odio es cariño, no me cabe duda, porque se quiere y se odia a la vez. Eso es un poeta sensible que lo compuso como un balsecito peruano. Porque no hay duda, sobre todo cuando uno está encerrado 40 y pico, 50 días en la casa con la mujer, que la ama y la odia a la vez, ¿no es verdad? Aidel, no. Frank, no. Todo es cariño y amor. ¡Nya! Bien. No sería dialéctico. Yo pasé la contradicción a una escala cualitativamente superior. Ya yo no la odio, la detesto. Pensamiento complejo. Bueno, son imprescindibles, pero a la vez son tendiendo a excluirse. Es muy difícil, sin duda, entender lo dialéctico, pero la vida fue demostrando, ya desde mediados del siglo XIX, con los filósofos y después en la mecánica cuántica, en el año 1917, si mal no recuerdo, Heisenberg ya hablaba de la incertidumbre, los principios de incertidumbre, cuando el fotón se convirtió en partícula, además de ser radiación. Hoy día, el bit 01, que es la esencia de los celulares y de toda la cuarta revolución industrial, se hace complejo porque él mismo está entre el valor 0 y 1. ¿Cuántos niveles pueden existir de estructura? Pregunto incluso. A ver si los niños me responden. Entre 0 y 1, ¿cuántos valores puede haber? Muchísimo, infinito. El qubit se basa en eso. Infinito. Infinito. Es decir, ¿cuántas estructuras numéricas puede haber entre un bit de información? Infinitas estructuras. Entonces, claro que sí, que las computadoras de la quinta revolución industrial van a ser capaces de conformar cualquier lógica de pensamiento. La lógica de lo sistémico era no te tires del 10º piso. Aquí la lógica es cualquier estructura puede ser válida. Mira tú, si es contradictorio lo que estamos hablando. A ver, el próximo, Fran. La contradicción surge como pares dialécticos, pero cualquier investigación que nosotros estamos desarrollando podemos tener 6, 8, 10, 12 pares, en el cual todos los componentes se relacionan entre sí tratando en forma contradictoria. Es decir, luchan y se complementan. Tesis, antítesis, síntesis. Hegel, siglo XIX, el genio ya decía, tesis, antítesis, síntesis. Las investigaciones que nosotros desarrollamos en este momento tienen que, en cualquier ciencia, la física bien, va por la cuántica, pero todas las demás, y sobre todo las ciencias sociales, donde interviene el ser humano con su dialéctica material y espiritual, porque antes
hasta el siglo XVIII, los religiosos hablaban de Dios, el espíritu, etc. Los científicos, en contraposición con ese enfoque, empezaron a determinar leyes con todo el rigor científico que explicaba la caída del lapicero. Y entraba en contradicción con la lógica del pensamiento religioso. Uno iba a caballo por el monte y le caía un rayo y era castigo de Dios. Y después dijeron, Maxwell, eso es un rayo electromagnético, que la diferencia de potenciales que existía entre las nubes y el sujeto que iba montado arriba del caballo. Y el rigor entonces no exigía de lo espiritual. Hoy, para poder entender el comportamiento de los sistémicos, no solo de los sistemas, no solo materiales, sino sociales, tenemos que tener presente la materia y el espíritu siempre juntos. Es decir, el cerebro y la mente. El cerebro es material y la mente espiritual. Las emociones, ahora experimentamos de un modo científico esta misma pandemia. Constantemente uno lee ahí en la internet de que hay que pensar positivamente, escuchar música que te emocione, y eso cura. Y eso cura. Si la respuesta es toma esta pastilla que te va a curar, toma esta otra pastilla que te va a curar, yo no digo que no cure, sí cura, pero no solo se necesita el ambiente emocional, el ambiente espiritual que rodea al ser humano. Y entonces esa dialéctica material espiritual está presente siempre en forma de pares entre sí. No quiere decir esto que entonces se pierde la identidad de uno de los componentes, no, los dos lo mantienen. Pero lo interesante es que de algún modo un elemento del par dialéctico es poseedor en determinada medida del contrario. Si nos lo presentamos con el yin y el yang, que desde hace siglos en el Asia se domina esas ideas, es negro y blanco y se unen en un solo sistema, en una sola unidad. Pero el blanco tiene pinta negra y el negro tiene pintas blancas. Y además hay un círculo evidentemente en el blanco de negro y en el negro de blanco. Es decir, uno es portador del contrario y el contrario es portador de uno en alguna medida. Y justamente porque luchan es que se produce el desarrollo. Pero ese desarrollo no es lineal, no es determinista, es complejo, es espiraloideo, es un movimiento de ese tipo. Aquí yo tengo una pintura. Obsérvese, es una pelea de gallo de un pintor cubano. Yo no consigo una pelea de gallo con un gallo. Se necesitan dos gallos. Los dos gallos luchan entre sí. Pero justamente de esa lucha, y fíjense que esa lucha no es lineal, obsérvese que es circular. Yo diría espiraloideo, una espiral, en el cual los dos, porque son distintos y luchan, son uno solo. Tesis, antítesis, síntesis. Qué manera tan bella tienen los artistas
de expresar la realidad a través de figuras materiales, pero que en el fondo lo que expresan son los sentimientos del bien y el mal, del odio y el cariño, y todos siempre van juntos, separados de la dualidad, de la dialéctica. No existen las cosas. El próximo, Frank. Ya apuntamos que las principales dualidades o dialécticas sobre la base de las cuales nosotros vamos a trabajar las concepciones, pedagogía, didáctica, currículum, en fin, las ciencias sociales de la formación del hombre se basan en tres dialécticas: lo material, espiritual, lo objetivo, subjetivo y lo individual y social. Material, porque puede observarse desde un punto de vista objetivo por el sujeto cognoscente. Espiritual, porque existe realmente en la realidad, pero que no se observa directamente. Es decir, uno ve a través de radiaciones electromagnéticas que le llegan a los ojos y de ahí, a través de conductores electromagnéticos, llegan al cerebro. Pero la conformación en el cerebro de ese conjunto de información que viene de lo material va respondiendo a la formación de la mente, de los conocimientos, de las habilidades y de los sentimientos. Y viceversa, desde lo espiritual uno es capaz de... Ya perdí un alumno. No, es que se me... De su conexión, su conexión. Sí. No. Bien. Perdón. Oye, yo dije que perfectamente podían no solo preguntarme, sino discrepar. No. Todo bien. La segunda dialéctica que nosotros queremos revelar y destacar es la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es lo que está presente en la realidad y lo subjetivo es lo que está inmerso en el sujeto. Pero el sujeto ve en la realidad lo que está preparado subjetivamente de apreciar. Y lo otro que él no ve, porque la ciencia no lo ha descubierto, no es capaz de verlo en su subjetividad, lo que está presente en la realidad objetiva. Y por último, la relación dialéctica entre lo individual y social. El sujeto existe porque forma parte de un colectivo. Antes del colectivo, el sujeto no existía. Y así lo vemos en todo el proceso de desarrollo de la sociedad, pero no solamente de las personas, sino de los insectos, el resto de los animales, los bosques y todo lo que tenga un carácter presencial individual. Frank, próximo. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar en una investigación científica con esta lógica del pensamiento compleja, dialéctica, holística, holográfica? Hemos visto estos tres componentes, estos tres aspectos relacionados en pares: lo material, lo espiritual, lo objetivo, lo subjetivo, lo individual y social. Pero al fin todos ellos están presentes siempre. Y no es que esté por un lado lo material y lo espiritual y después por lo objetivo y subjetivo. No. Cada vez que el hombre en su mente, en su subjetividad, es capaz de redactar una ley que exprese el comportamiento de un objeto en una investigación, es porque él espiritualmente y subjetivamente es capaz de apreciar a través de su sensibilidades, los ojos, el oído, el tacto, de apreciar en la realidad objetivamente lo que
estaba supuestamente conservando. Sobre todo la investigación científica en la cual nosotros modelamos subjetivamente parte de la realidad material para que pensamos que está objetivamente presente en la realidad. Y todo eso formando parte de un grupo social en el cual nosotros desarrollamos la investigación. Como se puede ver ahí, estos 6 elementos que conforman una heptaléctica son imprescindibles para cualquier investigación, en donde esos 3 pares, que son los principales que vamos a desarrollar en la lógica del pensamiento dialéctico, que unido a lo holístico, es decir, a siempre ver el todo de lo que estamos investigando y a darnos cuenta de que cada elemento es portador del todo, lo holográfico y lo sistémico. Todos estos elementos son los básicos principales para la investigación de naturaleza compleja. Pregunta, discrepancia. Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bien, no, nos quedan 10 minutos todavía, Venga. profesor. Así que, bueno, las preguntas, opiniones. Bueno, nada más comentar la expresión de cuando se menciona lo dialéctico en algún referente que el doctor, me acuerdo que comentó tiempo atrás, decía que cuando se absolutizan las cosas existe la muerte, ¿no? Entonces, en el enfoque dialéctico, considero que esto es lo que no se debe de presentar, ni más en una investigación, ¿no? Claro. Y bueno, sí, diga. La situación, una ocasión comentaba, cuando una investigación tiene un elemento tautológico, parece que no tiene sentido resolver algo que ya se sabe. No. Las verdades, si absolutizamos la verdad, no somos investigadores. Lo que ya se sabe es objeto de cuestionamiento. No para desecharlo, hace un ratito me preguntaste, Ajá. sino para superarlo y agradecer que ya existió. En ningún momento excluirlo. El capitalismo sucede al feudalismo y lo niega, sin duda. Las nuevas estructuras sociales que van surgiendo dentro de ese capitalismo niegan lo anterior, pero no lo desprecian con carácter absoluto, porque no tiene sentido. Tan pronto uno niega con carácter absoluto adopta una posición de ese tipo, ahí mismo se estancó en su pensamiento. Muy bien. Una pregunta. No sé si Víctor, Faricillo, Francisco, que también están en sala, si tienen alguna consulta, algún comentario. Sí, Víctor, tienes que habilitar tu micrófono, Víctor. Fran, hay una pregunta en el chat. Ya, sí, es la mía. Yo estaba preguntando ahí por el chat, ya vi que era el micrófono. ¿Cómo pudiéramos identificar en un proceso investigativo la relación material, espiritual y el objetivo subjetivo y cómo diferenciarlas a su vez? Tu pregunta me interesa. Materialmente, te pregunto. Sí. ¿Cómo yo identifico en el proceso investigativo la relación material espiritual y la relación objetivo-subjetivo?
¿Qué estás investigando tú? Apenas estoy en el proceso de la asignación. Vamos a iniciar un proceso de cuerpos colegiados y apenas estoy iniciando en el proceso, pero es referente al área de la motricidad, ya que soy también educador físico. Ah, y tú le dices al profesor de cultura física, ¿no? Ajá, ajá. O sea, tú tiendes a fortalecer los músculos de los participantes, de los estudiantes, ¿no? Sí, en un sentido sería el fortalecimiento físico. Físico. Pero tú nunca le dices, a ver, coraje, arriba, métele. ¿Eso qué? Sí, a eso me refiero. Por un lado encontramos las situaciones relacionadas con el fortalecimiento físico, pero por el otro lado también las relaciones sociales que se dan y por otro lado las situaciones afectivas que se dan en los procesos de la actividad física. Bien, entonces esos son los componentes subjetivos de ese objeto que es actividad física. El objeto, además, cuando yo me pongo a estudiar, el fútbol, no solamente observo la cualidad que tiene el jugador en su destreza, sino que también ¿cómo se llama el futbolista argentino? Messi, Maradona. Messi, Maradona, son físicamente, no ahora Maradona que está hecho un gordo y eso, cuando era jovencito. Y Messi es casi un flaquito. Uh-huh. Sin embargo, esa condición objetiva no es excluyente de las cualidades físicas que expresa Messi en su disposición y proyección permanente. Es decir, lo material y lo espiritual, lo objetivo y lo subjetivo siempre están presentes. Ahora yo voy a estudiar el comportamiento físico del equipo de fútbol. Y yo veo si se establece una armonía entre ellos. Si entre ellos forman un equipo que aspira a lograr el éxito del equipo a través de cada uno de ellos. Se destaca Messi, pero Messi solo no puede jugar. Entonces tiene que haber ahí relaciones afectivas de naturaleza subjetiva que están presentes objetivamente en el comportamiento del equipo en el campo. Sí. Y ahí hay odio y cariño todos los días. Sí. Sí, Víctor, ¿alguna idea sobre Bien, gracias. No, bien, gracias. Faricillo, me vas a disculpar que pronuncio, sé que es parte de tu correo. No sé si tienes si quieres hacer alguna pregunta. Nos quedan 2 minutos con 10 segundos. Está Faricillo, Francisco. ¿Alguna valoración? No tiene que ser pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. Francisco. Se ha hablado mucho sobre el problema. He estado escuchando así como en partes, no sé si ya por ahí la respondieron, pero bueno, porque venía en carretera. Pero dentro de este proceso vamos a identificar alguna metodología, alguna forma de cómo identificar el problema. Hemos hablado de resolver el problema, pero no he escuchado yo cómo vamos a identificar ese problema, cómo lo vamos a delimitar en un esquema de una investigación tradicional. Bien, justamente lo que voy a decirle es que la clase de mañana va a estar dedicada a responder esa pregunta. Pues, el jueves. El jueves. Excelente. El jueves. Bien, entonces... ¿Cómo yo identifico el problema? Si es material o espiritual, objetivo, subjetivo, o individual y social. Todas las cosas a la vez. Y justamente
Ese es lo que me motiva a hacer la investigación, ese problema. Pero yo voy a ver el problema como realidad objetiva, existente, digamos, si seguimos con el deporte, en el campo, siempre y cuando yo me dé cuenta que esos individuos que corren ahí son cuerpos humanos, materiales, pero que son seres humanos, que tienen amor, pasión, que son seres humanos que expresan su subjetividad no solamente en la palabra, sino en la manera en que se comportan físicamente alrededor de la pelota, el equipo y el equipo contrario. Y Bien. todo eso está junto en la realidad.